Hola, hola, qué gusto darles la bienvenida a una nueva clase. Soy la profe Vallantina, Vallana y Argentina, y estoy aquí para ayudarlos a aprender español en diferentes contextos completamente reales. Hoy tenemos un análisis de un tema histórico absolutamente fascinante. El 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora. Vamos a explorar juntos no solo los motivos históricos de esta fecha a nivel mundial y en Argentina, sino que también nos vamos a centrar en algo súper útil para ustedes, el vocabulario esencial y los verbos directamente relacionados con el mundo del trabajo. Así que arranquemos. Bueno, rapidito, nuestro recorrido de hoy empieza con el 1 de mayo, de ahí saltamos a la historia de los mártires de Chicago, pasamos por el movimiento obrero argentino y cerramos con un repaso del vocabulario aprendido y una reflexión. Punto número 1. El 1 de mayo. El contexto actual y la dignidad humana. A ver, muchas veces pensamos en esta fecha simplemente como un día libre en el calendario, ¿verdad? Como un feriado más para descansar. Pero detrás de eso hay algo muchísimo más profundo para nuestra civilización. Fíjense en esta cita del Papa Francisco que fue rescatada por la Universidad de Mendoza en su documento histórico. Dice, el trabajo es fundamental para la dignidad de una persona y nos hace semejantes a Dios. Aquí quiero que presten muchísima atención al sustantivo trabajo y a la palabra dignidad, porque tener un empleo, sin importar cuál sea nuestra vocación o profesión, es literalmente la base del desarrollo humano y una de las experiencias más gratificantes que existen. Y claro, hablando del mundo laboral, tenemos nuestro primer verbo clave de hoy, desempeñarse. Esto significa realizar las funciones propias de un trabajo o profesión todos los días. En el texto de estudio que analizamos, por ejemplo, le mandan un saludo súper especial a quienes se desempeñan diariamente en la universidad. Escuchen bien, este es un verbo fabuloso para que lo usen cuando hablen de sus trayectorias profesionales en español. Si en lugar de decir el clásico trabajo como, dicen me desempeño como, de verdad suena a un nivel muchísimo más avanzado y profesional. Es un verdadero cambio de juego. Ahora quiero que miren este número, 140. Es importantísimo porque para el año 2026 se cumplen exactamente 140 años del primer Día Internacional del Trabajador. Es una locura pensar en lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, estos 140 años están llenos de hitos que transformaron lo que antes eran simples pedidos en derechos reales, en derechos adquiridos que protegen esa dignidad humana de la que hablábamos. Pero a ver, ¿dónde empezó exactamente toda esta historia? Pasamos a la sección 2, los mártires de Chicago y los orígenes de la conmemoración. Para entender realmente cómo llegamos a tener los derechos de hoy, tenemos que viajar en el tiempo, específicamente al año 1886, a los Estados Unidos. Y aquí entra una palabra fundamental para nuestro vocabulario, huelga. Una huelga es básicamente una interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores, que se hace para exigir derechos. Imagínense esto. El 1 de mayo de 1886, casi 350,000 trabajadores iniciaron una huelga inmensa. ¿Y qué era lo que buscaban exactamente? Bueno, querían establecer una jornada laboral justa, un límite claro de horas de trabajo al día. Y lo fascinante es la precisión de esa demanda. Ellos impulsaron una consigna muy clara basada en 3 pilares. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación. Noten cómo se repite el número 8. Y fíjense en el vocabulario. Trabajo, descanso, recreación. Era casi como una fórmula matemática. Una fórmula diseñada para equilibrar la vida. Y ese fue sin duda el gran motor de toda esta huelga. Lamentablemente, la situación dio un giro bastante trágico. Las manifestaciones en la ciudad de Chicago terminaron en lo que hoy la historia conoce como la revuelta de Haymarket. Toda esta enorme tensión social concluyó con la posterior ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas que habían estado involucrados en las protestas. A este grupo de personas que perdieron la vida en este conflicto se los recuerda históricamente bajo el nombre de los mártires de Chicago. Y es a raíz del sacrificio de estos trabajadores que podemos sumar un nuevo e importante sustantivo a nuestra lista de español: reivindicación. Reivindicación es el acto de exigir, defender o rescatar un derecho. Fíjense que en 1889, la Segunda Internacional Socialista tomó la decisión de instituir el 1 de mayo como una jornada global, justamente de lucha y reivindicación, en honor a esos mártires de Chicago. De esta forma, el evento dejó de ser solo una historia local en Estados Unidos para convertirse en todo un movimiento de alcance mundial. Vamos a la sección 3, el movimiento obrero argentino, la historia en nuestro país. Ahora vamos a traer todo esto hacia Sudamérica para ver cómo esta corriente internacional nos influyó específicamente en Argentina. Y miren, hay una dualidad aquí que es maravillosa, sobre todo desde el punto de vista del idioma y la cultura. En sus comienzos, el movimiento obrero argentino tenía orígenes inmigrantes. Las demandas en las calles no se escuchaban solo en español, para nada. Resonaban en idiomas como el italiano, el alemán y el francés.
Esto ilustra perfectamente quiénes estaban construyendo el país en esa época. Sin embargo, con el paso de las décadas, la fecha evolucionó institucionalmente hasta convertirse en un símbolo nacional, consolidando formalmente la unidad de todo el país. Y claro, esta evolución institucional se fue dando paso a paso. La influencia llegó rapidísimo. Fíjense que ya en 1890 se hacían las primeras conmemoraciones con actos en ciudades importantísimas como Buenos Aires y Rosario. De ahí, el reconocimiento institucional fue avanzando gradualmente. En 1925, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se declaró formalmente como feriado nacional. Y finalmente, en 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen lo instituyó ya de manera oficial por decreto. Todo este complejo proceso histórico nos deja una frase compuesta que usamos muchísimo en español: feriado inamovible. La palabra inamovible significa literalmente eso, que no se mueve. Es un día festivo público que de ninguna manera se puede pasar a otra fecha en el calendario. O sea, si cae un miércoles, se respeta el miércoles. Pero lo más importante de este análisis, y lo que las instituciones nos invitan a hacer, es no ver este feriado inamovible solo como una excusa para descansar un fin de semana largo, sino como el momento ideal para reflexionar profundamente sobre trabajo y la justicia social. Y llegamos a la sección 4, vocabulario y reflexión final, consolidando nuestro aprendizaje. Bueno, es el momento perfecto para consolidar todo lo que aprendimos hoy. Para repasar, a mí siempre me parece súper útil anclar las palabras en la historia. Como vimos, la palabra trabajo está directamente ligada al concepto de dignidad. El sustantivo huelga nos conecta de inmediato con los mártires de Chicago. Esta palabra jornada fue el centro del famoso reclamo por la regla de las 8 horas. Y por supuesto, nuestro verbo de hoy, desempeñarse, que describe esa acción profesional diaria, tal como vimos con la gente de la Universidad de Mendoza. Son conexiones absolutamente perfectas para ayudar a la memoria. Y ya para ir cerrando esta explicación, les quiero dejar una pregunta fundamental. ¿Cómo entienden ustedes la dignidad del trabajo en la actualidad después de conocer toda esta historia? Es una invitación súper abierta para que usen estos verbos y el vocabulario laboral que repasamos, que lo charlen con otros estudiantes de español y analicen cómo un evento del año 1886 sigue dándole forma a nuestro presente. Ha sido un gusto enorme guiarlos en este análisis. A seguir practicando español, mantengan esa curiosidad siempre activa y nos vemos en la próxima clase.